Vamos a estar platicando más o menos una vez al mes con Psico Aranza. Si usted no ubica a Psico Aranza, todavía no la sigue, sígala ya en este momento. Entre a Instagram o entre a TikTok o entre a varias redes sociales y busque Psico Aranza. Ahí va usted a encontrar pues muchísima información para entender cómo cuidarnos y cómo cuidar nuestra salud mental, que yo creo que es uno de los ejes que hemos, a los cuales nos hemos prestado la suficiente atención. ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Ay, mucho gusto siempre estar aquí. Oye, hoy escogiste un tema, psicología positiva. Es un tema que a mí me encanta porque te cuento la historia rapidísimo de cómo se crea la psicología positiva. La psicología positiva es el campo de la psicología que estudia la felicidad en el ser humano. ¿Por qué? Porque por muchos años los psicólogos nos estuvimos enfocando mucho en qué es depresión, qué es ansiedad, por qué la esquizofrenia, como esta parte, podríamos decir, como negativa del ser humano. Uh-huh. Entonces llega esta nueva era de psicología en donde se empieza a investigar por qué las personas que son felices. ¿Qué hacen para ser felices? Okay. Porque de alguna forma, si empezamos a imitarlas, podemos incrementar nuestros niveles de felicidad. Y si incrementamos niveles de felicidad, bajamos depresión, ansiedad, nos enojamos menos. Generalmente vivimos con más plenitud, uh-huh, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué somos felices o por qué somos infelices? ¿Qué es la felicidad de entrada? ¿Eso se puede medir? Es que la felicidad sería como un estado de ánimo, justamente. O sea, uh-huh, como me siento triste, me siento ansioso, me siento feliz, es como un estado de plenitud, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podríamos considerar que una persona en general es feliz? Porque tiene 5 emociones positivas, le vamos a llamar, por cada emoción incómoda. ¿Qué sería una emoción incómoda? Tristeza, ansiedad, enojo. Entonces se va más hacia la parte de agradecimiento, o sea, bondad, ¿sí se puede medir? Tranquilidad. Sí, es medible. O sea, hecho, ¿son 5 positivas por una negativa? Ajá. ¿Cómo me dirías eso? O sea, ¿cómo le hacen? Me imagino que son test y cosas más complejas, pero ¿cómo sabes que alguien tiene 5 emociones positivas y una negativa, por ejemplo? O 3 negativas y una positiva o algo así. Porque generalmente los test te miden, o sea, hay muchas como emociones o muchos estados de ánimo relacionados con la felicidad. Uh-huh. Por ejemplo, la relajación podría estar relacionado con la felicidad, okay, ¿no? Entonces, si mides más o menos como una persona, por ejemplo, una persona con mucho cortisol, una persona que se estresa, uh-huh, mucho, pues va a ser un poquito lo contrario a que esté feliz, ¿no? Uh-huh. El agradecimiento tiene que ver con felicidad, la empatía tiene que ver con felicidad. Uh-huh. Entonces, como que se unen como todas estas características de una persona feliz y vas viendo más o menos cómo se siente la persona, ¿no? Entonces, si una persona se está enojando mucho a lo largo del día, uh-huh, significa que estamos viendo que sus niveles de emociones, no le vamos a llamar emociones negativas porque todas las emociones tienen una función, uh-huh, pero emociones desagradables o displacenteras, okay, son mayores. Oye, a ver, la gente busca la felicidad, o sea, de hecho se persigue la felicidad o es uno de los objetivos, ser feliz. Pero ¿cómo describirías entonces a una persona que es feliz? O sea, ¿cómo puede uno saber si lo eres o no lo eres? ¿Eres feliz? Es una pregunta que le pueden hacer y todo el mundo va a decir, ay, no, sí, no sé. A mí mis pacientes me preguntan mucho eso. Es decir, ¿tú te consideras una persona feliz? Uh-huh. Y yo digo sí, y sin tanto reflexionar. De hecho, hay 5 características que tienen las personas felices. Uh-huh. O sea, todo este área de estudio lo hace mucho, empieza Harvard y luego lo hace Yale. De hecho, estas 2 clases, las 2 tienen clases de psicología positiva, uh-huh, son las clases más llenas y más solicitadas de toda la universidad. Uh-huh. Porque son clases que no solo tienen que llevar las personas de psicología, sino que la pueden llevar cualquier alumno, ¿no? Entonces, es mucho por medio de características de las personas felices. ¿Cómo medir la felicidad tal cual? Es mucho por autoconocimiento. Por ejemplo, en terapia es muy común que una persona llegue y es como, pues vine a terapia pues porque todo el mundo va a terapia y como que me siento mal. Pero no saben describir si es tristeza, si es enojo, okay, si están deprimidos, etcétera, etcétera. Con la felicidad es un poquito igual. Es como esta parte de las hormonas de la felicidad. Uh-huh. Por ejemplo, la serotonina te hace sentir tranquilo. La serotonina es esta sustancia de la felicidad, uh-huh, que cuando te haces un masaje, estás en la playa, estás en la, uh-huh, naturaleza, como que sientes que todo está bien. Como que no estás pensando en nada más. Yo les diría que para definir una persona feliz, una persona que vive en el momento presente. Una persona que disfruta el momento presente. ¿Cómo es vivir el momento presente? ¿Qué es vivir el momento presente? Por eso las técnicas de mindfulness y de meditación ahorita son tan famosas. Porque se ha demostrado que muchas personas
nunca están en el momento presente. Si te fijas, como que estamos así de, ¿y qué voy a comer hoy? Ujú. O la plática que tuve ayer con mi novio. O lo que voy a hacer dentro de un mes. O las vacaciones. Y generalmente nadie, y es una de las características de las personas felices, que en inglés sería engagement, que en español yo lo traduciría como involucramiento, se involucran en las actividades que están haciendo. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo ahorita estoy en el programa contigo, estoy en el programa contigo. Y estoy disfrutando mi plática acerca de psicología positiva. No estoy pensando que mañana tengo unos pacientes que no sé qué voy a hacer del fin de semana. No, estoy aquí en el momento presente. Eso no tiene mucho que ver también con los problemas de atención que hay hoy día. O sea, porque Sí. pues, hoy todo el mundo estamos pensando en 45,000 cosas, tienes 55,000 estímulos cada rato. ¿Cómo estar en el momento presente en un momento como estos, en una época como estas, en donde el déficit de atención es uno de los más altos que se ha vivido, en donde el promedio de retención en los medios es de 2.5 segundos? ¿Cómo le haces para estar en un momento presente? Y que eso es muy curioso, porque mundialmente, o sea, aunque suene un poco injusto, porque siempre hay injusticia en el mundo, pero estamos en el mejor momento de todos. Tenemos más conexiones, económicamente estamos mejor, hay menos guerras, o sea, el mundo está mejor y cada vez van disminuyendo los niveles de felicidad. Y justamente es por este tipo de cosas, porque ya no estamos conectando con las otras personas. Primer característica de las personas felices, un estudio hecho por Harvard, 80 años, el estudio más largo de toda psicología. Querían demostrar qué hace a las personas felices. Y los investigadores iban con las personas que tengan más dinero o las personas que sean más exitosas laboralmente, generalmente van a ser las más felices. Las personas que tenían más relaciones interpersonales de mayor calidad eran las más felices. ¿Cómo que 80 años? O sea, ¿tardaron 80 años? ¿Hacer el Literalmente estudio? con estudios, sí, fue un estudio de 80 años. Agarraron a estudiantes y fueron 3 generaciones de psicólogos Órale. para justamente medir así de, ¿qué estás haciendo? Justamente hacer como una escala de felicidad. Ajá. Y después de ver a las personas más felices, de decir, ¿y qué hacen estas personas para ser felices? O sea, de 80 años hicieron un estudio para medir a cómo eran felices las personas A lo largo de una vida. esos 80 años, bueno, de 3 generaciones dices, y el resultado es que las personas que son más felices no son necesariamente las que tienen más dinero o las que tienen más poder o las que tienen más cosas materiales, sino las que tienen más relaciones interpersonales. De calidad. No es el número de relaciones interpersonales, es Ok. la calidad de relaciones interpersonales. Y por eso a mí me encanta la psicología positiva, Ajá. porque es muy básica. O sea, como Ajá. que en la cabeza tenemos así, necesito ser feliz, entonces necesito el coche, irme de vacaciones mucho también por redes Ajá. sociales, porque nos comparamos con todo el Sí, mundo. sí, sí. Pero Ajá. me necesito ir de vacaciones, necesito el coche, necesito la novia, necesito etcétera, etcétera. Y te das cuenta que es mucho más básica de la que creemos. La correlación, este dato me encanta, Ajá. la correlación, dato de Yale, entre el dinero y la felicidad es de menos del 1% cuando tus necesidades básicas están cubiertas. O sea, ¿a qué me refiero? Si vives abajo de un puente, sí te va a afectar Sí, a por niveles supuesto. de felicidad. Sí, si no puedes tener comer, dinero. si no puedes tener lo más básico de la dignidad humana y para poder vivir y Exacto. sobrevivir, pues sí está cañón. Pero de ahí, Pero de ahí, ya si ganas, vamos a poner 30,000 o 300,000 pesos, ya no incrementa o no afecta mucho tu nivel de felicidad. O sea, Ya ya no cuando cambia tienes tanto. techo, ya cuando tienes comida, ya cuando etcétera, etcétera. Es como mucho la percepción. Y eso Sí, que se qué trabaja interesante. también con todo lo demás. Con depresión y ansiedad es... Estás teniendo una percepción negativa hacia el mundo cuando tienes depresión o ansiedad. Y las personas felices tienen como esta percepción positiva. Agradecimiento, bondad. Digo, es muy básico, por eso me gusta mucho trabajar con psicología positiva. Porque aparte como psicólogo, si metes todas las técnicas para en contra de la depresión, ansiedad, enojo, pero aparte metes psicología positiva, pues todavía bajan más las otras. ok. Oye, dime algo, ¿cómo combates este asunto de una depresión, una ansiedad, una persona pues que tiene muchos problemas para poder entender lo que le está pasando y de pronto le dices, pues es que tienes que ser feliz y tienes que agradecer y ser bondadoso? Se me acaba de caer el techo encima. O sea, acaba de pasar una tragedia, no inventes. ¿Cómo va a ser bondadoso? ¿Cómo va a agradecer qué? Justamente porque esa sería la diferencia entre un duelo y una depresión. Por ejemplo, lo que acabas de decir. Una depresión no necesariamente debe de haber un estímulo para que yo me sienta deprimida. Okay. O sea, en un duelo es... Toco madera, no hay madera, pero toco madera. Si mi papá se muere, obviamente voy a estar súper triste.
Lo esperamos de un ser humano, ¿no? Pero cuando hay depresión y ansiedad, esperarías que el paciente no tuviera la depresión y la ansiedad. Por eso se puede manejar de alguna forma. Entonces, una cosa es como el acompañamiento psicológico de terminaste una relación, no te voy a decir, pues sal con otra persona ahorita y enamórate de nuevo. No, tienes que pasar un duelo, tienes que superar a la persona, tienes que etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una depresión y una ansiedad, generalmente es por esta percepción negativa. Una persona que se enoja mucho es porque tiene como esta percepción de todo tiene que estar perfecto, nada me puede salir mal. Entonces, cuando le empiezas a explicar así entonces, hay cosas malas en la vida, pero si le prestamos atención a las cosas positivas, va a cambiar nuestro estado de ánimo. Segunda característica, se los adelanto, de las personas felices, agradecimiento. Digo, la psicología positiva es muy básica. Literalmente, por estudios demostrados, que las personas que agradecen 5 cosas de su día, cada segundo día, pueden incrementar significativamente sus niveles de felicidad. Y ahí no es, tengo que hacer algo más, es solo darme cuenta de lo que ya tengo. Dime 5 características de estas personas felices. La primera, relaciones interpersonales. Ok. La segunda, agradecimiento. La tercera, vivir en el momento presente. La cuarta, actos de caridad. Las personas que son felices hacen actos de caridad. Por ejemplo, se ha demostrado que sí hace más feliz regalar a otra persona que regalarte a ti mismo algo. Y la última, sueño y ejercicio. ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te encontramos? Psicoaranza en redes sociales. Voy a tener también un curso de psicología positiva dentro de 2 meses. Y este sábado tengo un curso de ansiedad, depresión y todo lo que tiene que ver con gestión de emociones. Entonces ahí por Instagram, por TikTok. Muchísimas gracias. Gracias, Psicoaranza.